Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Muy bien. Pues bueno, vamos a definir eh, los alumnos que van a presentar el examen mañana. ¿Sí? Son 33 alumnos inscritos. Vamos a dividir el grupo en dos partes, 16 y 17. Bueno, a ver, va el nombre de los primeros 16. Amado Hernández Leonardo Ismael. Tiene que presentar examen mañana. Es el número 1. Becerril Mejía Itz Clay Xiazu es el segundo. Carmona Aguilar Neidi. Domínguez Gutiérrez Hugo Daniel. García López Isaías. García Padilla Gabriela. Gutiérrez Pérez Alberto. Hernández Aguilar Óscar Alejandro. Huerta Carmona Edith. Justo García Miguel Ángel. López Montoya Ibarra. Mancera Franco Mario Saúl. Martínez Aguilar Sharon Stephanie. Martínez Campillo Hugo Enrique. Martínez López Yeu Neftalí. Y Martínez Pérez Octavio. Entonces, esos son los 16 alumnos que se deben presentar mañana allá en el salón del edificio Z. El examen va a empezar a las 4. ¿Sí? Y bueno, les debo recordar que un requisito para que les cuente el examen es que deben entregar la serie de problemas que subí. ¿Sí? Eh, los tienen que subir a Classroom y eso va a contar mucho para que puedan presentar el examen y además que eventualmente les suba 1 o 2 puntos en la calificación. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna Este, pregunta? Sí, a ver. sí, profe. Bueno, yo tengo una duda, pero más que nada sobre los problemas que tenemos que subir a Classroom. Decía Ajá, problemas uno, ¿no? La asignación. sí. ¿A qué problemas se refiere? Los últimos que yo subí, que yo anexé en Word, Los 10 últimos que los 10 subieron. últimos, sí. Ok, son esos los que hay que entregar entonces en esta sección. Sí, exactamente, son los que hay que entregar. Ok, perfecto, esa era mi duda, profe. ¿Sí? Gracias. Bueno. Sí, sí, fueron problemas pensados en función de lo que habíamos discutido en clase, ¿no? O sea, no los bajé ¿cómo se llama? De algún libro de texto, sino que son problemas adecuados a las cosas y a los temas que hemos discutido aquí en clase. Poco a poco voy a tratar de hacer un problemario que se adecue a lo que vemos en clase y además que tenga cierta relación con problemas de interés para nuestro país, ¿sí? Porque usualmente no se dan cuenta, pero ese tipo de problemarios, por ejemplo, del RESNIC, son problemas hechos para otro país, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en mecánica hablan de qué distancia va a recorrer un proyectil que lleva una bomba y cosas de estilo, ¿no? Bueno, ese tipo de problemas no nos importan a nosotros, nos importan otro tipo de problemas, pero hay que seleccionarlos, hay que buscar cuáles son problemas pertinentes a nuestra realidad. Bien, entonces vamos a ya definir hasta los 16 alumnos, ¿sí? Ahí están, o sea, el último alumno que debe presentar del 1 al 16 es, ¿cómo se llama? Empieza con Amado Hernández y termina con Martínez Pérez Octavio, ¿sí? Esos son los 16 primeros alumnos inscritos. Entonces, Martínez Pérez Octavio, hasta la M. Ya Martínez Ramírez Eder Said, ese ya entra en la segunda tanda, ¿sí? Bueno, ok. Pues mañana nos vemos. Vamos a proseguir pues con, con los temas que estamos viendo de corriente, ¿sí?
A ver, llegamos a la conclusión, la clase pasada, llegamos a la conclusión la clase pasada de que la velocidad promedio de los electrones dentro de un cable de cobre era J, que es la densidad de corriente, entre lo que definimos como el número de electrones por unidad de volumen, por E. ¿Sí? Entonces vamos a recordar qué significa esto, ¿no? J es densidad de corriente N, no sé si usamos este término, pero es el número de cargas libres por unidad de volumen. ¿Sí? Sí. Y E, pues es la carga del electrón. Carga del electrón. Bueno, la clase pasada dejamos planteado el problema, ¿sí? Ya en forma explícita. No sé si ustedes tienen a la mano la nota. No sé si tienen a la mano ya la forma explícita de esta tarea que dejamos. A ver, ¿hay alguien ahí que me puede decir qué valor de J seleccionamos? Eran 12 amperes sobre centímetro cuadrado. 12 amperes sobre centímetro cuadrado. Bueno, el número N, ¿cuál? Ya lo habíamos dejado definido, ¿no? ¿Cuál fue? A ver. Yo obtuve que era 7.5 por 10 a la 22. 7.5 por 10 a la 22. ¿Serían electrones por centímetro cúbico? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces cargas bueno, aquí es sobre centímetro cúbico. Y sabemos que estos son cargas, ¿no? Bueno. Y luego todo esto dividido entre 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Bueno. Entonces, a ver, ¿cuál sería? ¿Alguien? A ver, saquen el resultado porque es importante discutir ese resultado. Yo chequé a 1 por 10 a la 3. Serían en centímetros sobre segundo. ¿Cuánto? ¿Uno qué? 1 por 10 a la menos 3 o 10 a la menos 3. A la menos 3 Ajá. centímetros sobre segundo. ¿Sí? Bueno, si se dan cuenta, pues es una velocidad extraordinariamente pequeña. ¿Sí? Extraordinariamente pequeña. Si le asociamos su energía, pues va a ser también una energía muy pequeña. Su energía cinética, pues va a ser un medio de la masa. Me parece que la masa de un electrón es 6.1 por 10 a la menos 31 gramos. Corríjanme si estoy equivocado. Esa sería la masa por la velocidad al cuadrado, que sería eso,
1 punto por 10 a la menos 3 centímetros sobre segundo al cuadrado. Esto nos daría una energía cinética de ¿cuánto? A ver, hagan el cálculo. Bueno, esta energía cinética, así, a ver, ¿cuánto? Bueno, a mí me quedó 3.05 por 10 a la menos 37. Ajá, ¿y en qué unidad estaría? Si son gramos, Serían perdón, ergios, ¿no? ergios. Bueno, vamos a apuntar esta energía, que es de 3 por 10 a la menos 37 ergios. Bueno, es una cantidad extraordinariamente pequeña, pero si tomamos en cuenta que tenemos 7.5 por 10 a 22 cargas, ¿sí? Entonces, el número, la energía, este número total por la energía de un electrón, pues sería 7.5 por 10 a la 22, ¿sí? Por la energía de uno solo. Y esto nos daría también ergios. Esto nos daría ¿cuánto? La energía total. La energía cinética total. A ver, ¿cuánto sería? 7 por 3, 21 o algo así. Es 2.28 ¿Sí? por 10 a la menos 14. Ok. Entonces, esa sería la energía total. ¿Sí? Energía cinética total. Energía cinética total. Bueno, lo que vamos a hacer enseguida es vamos a calcular el campo al que está sujeto el cable. Luego ahí metemos un electrón, sacamos su energía cinética, pero cuando se mueve en el vacío, lo multiplicamos por el número total de electrones que existen aquí. Y entonces vamos a comparar la energía cinética de las cargas cuando se mueven en el vacío en comparación a la energía cinética cuando se mueven en un cable. ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, ahora sí vamos a pasar ya de una manera formal al tema de corriente. ¿Sí? Esto fue solamente para visualizar cuál es la característica física de las cargas cuando se mueven dentro de un conductor. Entonces vamos a entrar ya a corriente. Bueno, pues la corriente es una definición muy sencilla, ¿sí? Si conectamos una fuente a un cable, ¿sí? Pues lo que vamos a tener es que va a haber una corriente. A ver, ojo, aquí voy a aplicar una convención social que se toma entre los físicos, y es pensar, proponer lo siguiente, que aunque lo que se está moviendo son electrones, porque son los más
los que están menos ligados a los átomos. En realidad, uno toma, cuando hace un análisis matemático de estos fenómenos, considera que lo que se está moviendo son las cargas positivas, a pesar de que en realidad no son las cargas positivas las que están moviendo. Pero eso es para no estar trabajando con signos negativos. Entonces, suponemos que lo que se está moviendo son cargas positivas. Por eso, en esta fuente, que es una fuente de voltaje V0, ¿sí? De aquí salen las cargas positivas y van en esta dirección, ¿sí? Del más al menos, ¿sí? Después vamos a analizar diferentes fenómenos en donde nos vamos a dar cuenta que en realidad, ya sea que se muevan los electrones hacia la izquierda, como en realidad pasa, o que por convención pensemos que son cargas positivas las que están moviéndose hacia la derecha, los resultados físicos son exactamente iguales, excepto para un fenómeno que se llama el efecto Hall. Para todos los demás efectos funciona esta convención. Bueno, entonces lo que vamos a tener aquí es que va a pasar una corriente I, ¿sí? Va a pasar una corriente I. Dejen corregir la imagen. Ok. Entonces, pues lo que está saliendo en un extremo en el extremo del cable es una carga Q, ¿sí? Y entonces la definición de carga pues es muy sencilla, y es igual a la carga entre el tiempo. A la carga entre el tiempo. Bueno, esta definición tan sencilla funciona cuando la carga es constante, es decir, cuando el voltaje se mantiene constante y genera un flujo de corriente constante, ¿sí? Bueno, pero en caso de que la carga esté variando en función del tiempo, entonces diríamos que I es función del tiempo y que es igual a dQ en dt, ¿sí? Y entonces vemos así que esta es la forma correcta de definir una corriente cuando está en función del tiempo, ¿sí? En cada instante del tiempo dt hay una cierta carga, ¿no? Bueno, esto se va a aplicar después a ciertos circuitos. Por de pronto vamos a trabajar con la forma más sencilla, que es I es igual a la corriente entre el tiempo, y es una constante, ¿sí? Bueno, ahora, lo que se comprueba experimentalmente es que a mayor voltaje, ¿sí?, crece la corriente, ¿sí? Y de hecho crece linealmente para los materiales que llamamos óhmicos. Bueno, entonces encontramos esto, que el voltaje es proporcional a la corriente, ¿sí? Bien, entonces, si el voltaje es proporcional a la corriente y esa relación lineal se mantiene, pues entonces tenemos esta cuestión, que el voltaje es R por I. Y esto es la ley de Ohm. ¿Sí? Lo que visualizamos la clase pasada es que esta resistencia se debía al movimiento caótico sobre el cual se mueven los electrones bajo la acción de un campo, ¿sí? Entonces, mientras más caótico sea el movimiento, pues mayor va a ser la resistencia.
pero el sentido físico de esta resistencia es que el movimiento se opone, se opone al movimiento caótico del medio que lo rodea. Bueno, esta es la ley de Ohm. Es muy sencilla de aprenderse. Entonces, para los materiales óhmicos, ¿sí?, pues hay una relación muy sencilla, gráfica, del voltaje contra la corriente, ¿sí? Entonces tendríamos esta relación. Y de hecho la pendiente M pues sería simplemente la resistencia. Hay que decir que la resistencia se da en ohms. Entonces ya tenemos que el voltaje va a ser en volts, la resistencia en ohms y la corriente en amperes, ¿sí? Ya tenemos definido pues todo esto. Y en amperes. Bien. Pues ahora la cuestión es la siguiente, ¿sí? Cada material, cada metal que son usualmente con lo que se trabaja, tiene su propia resistencia. No es lo mismo la resistencia, por ejemplo, del aluminio que la resistencia del cobre, que la resistencia de la plata o que la resistencia de un material tan especial como es el carbón. Entonces, la forma como se puede definir los diferentes valores de las resistencias una vez que está fijada la longitud y la sección transversal del cable es la siguiente, ¿sí? La resistencia es igual a este factor ρ por la longitud del cable entre la sección transversal. Entonces tendremos así una longitud L, una sección transversal A, y entonces la resistencia sería la ρ, que se llama resistividad. Entonces, una vez definida la resistividad, pues simplemente se le multiplica por la longitud y se divide entre la sección transversal. Todo eso en el sistema EQS nos daría el valor de la resistividad en ohms. Si se dan cuenta, aquí debe haber ohms de este lado. Y entonces, para que tengamos ohms de este lado, ¿qué valores debe tener, qué unidades debe tener la resistividad? Aquí tenemos metros, aquí tenemos metros cuadrados. Entonces esto nos da 1 entre metros. Y entonces, ¿cuáles son las unidades de la resistividad? Ohms por metro. Ohms por metro, ¿verdad? Entonces la resistividad tiene unidades de ohms, ohms por metro. Bueno, ok. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver aquí datos acerca de la resistividad que tiene diferentes materiales. Todos están desde luego en ohms por metro. Y lo que vemos es que el aluminio tiene 2.8 por 10 a la menos 8 ohms por metro, ¿sí? El cobre tiene
menos resistividad, 1.7 por 10 a la menos 8. No, 10 a la menos 8. El carbón tiene 3.5 por 10 a la menos 5, es decir, el carbón tiene una resistividad extraordinariamente baja, más o menos 1000 veces más que la de los metales, por lo tanto es un extraordinario conductor, ¿sí? El hierro tiene 1.0 por 10 a la menos 7, también es buen conductor, pero es caro. El níquel tiene 6.8 por 10 a la menos 8, la plata tiene 1.6 por 10 a la menos 8, es tan buena conductora como el cobre. Y el tungsteno, que es el que se usaba en los focos antiguos, muy consumidores de energía, pues es de 5.6 por 10 a la menos 8, ¿sí? Bueno, entonces hay que guardar estos datos para después aplicarlos. Vamos a aplicar estos datos y esta ley de Ohm que hemos estado viendo a un problema que es muy interesante. Bueno, por ejemplo, si tratamos de calcular la resistencia de un cable que tiene, por ejemplo, ¿sí? Resistencia de un cable de cobre de 6 metros de longitud y 0.1, no 0.01 metro cuadrado de sección transversal, ¿sí? Pues entonces recurrimos al valor de la resistividad para el cobre, que es de 1.7 por 10 a la menos 8. Ohms metro, ¿sí? Vamos a ponerlo así, ¿sí? Y bueno, pues ya simplemente calculamos su resistencia. La resistencia va a ser 1.7 por 10 a la menos 8. Todo esto multiplicado por la longitud, que son 6 metros. Y todo esto dividido entre la sección transversal, que es de 0.001 metro cuadrado. Y esto estaría en ohms, que se indica así, ¿sí? Con la palabra, esta palabra griega ohms. Bueno, a ver, díganme qué valor tendría esto. Es 1.02 1.02 por 10 a la menos 4 10 a la menos 4 ohms. ohms. Bueno, si se dan cuenta es un valor bastante pequeño, ¿sí? Entonces el cobre tiene esa virtud, que es un material con una resistencia bastante baja. Otra de sus grandes ventajas es que pues es muy maleable, ¿no? Y muy flexible, ¿no? Adapta cualquier tipo de forma, si se queda con esa forma que uno le da. O sea, uno puede agarrar un trozo de alambre, mantenerlo recto, pero si es necesario hay que superar algún obstáculo, puede tener esta forma. De hecho, lo puede uno enredar, ¿sí? Entonces, es una ventaja, pues que a nosotros ya, no, como lo utilizamos todos los días, no nos impresiona. Pero pues en realidad es una propiedad maravillosa de que uno pueda conducir carga por diferentes caminos, por intrincados y arrevesados que sean esos caminos.
¿sí? Uno a la larga, como físico experimental, llega uno a apreciar esta virtud del cobre. Bueno, ahora vamos a ver, este ejemplo fue muy sencillo, no es nada complicado, pero vamos a plantear, hablar de una hazaña de la ingeniería, ¿sí? Que ocurrió cuando, a partir de que se pudo inducir campo magnético en las bobinas y con eso crear el telégrafo, pues la historia de la comunicación sufrió un vuelco tremendo desde el momento en que la bobina se podría operar con corrientes. Pero ¿cuál es lo interesante de esta cuestión? Bueno, vamos a adelantar un resultado, ¿sí? Después lo vamos a discutir también con detalle. Pero el punto es este, si uno tiene una bobina ¿sí? y le inyecta uno corriente, ¿sí? La bobina automáticamente, la voy a dibujar de otra forma, se convierte en una fuente de campo magnético, al cual denominamos B, campo magnético. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es el interés de que una bobina, al inyectarle corriente a través de un embobinado de cobre, se pueda convertir en un imán, un electroimán de hecho? Bueno, pues que si ustedes tienen, por ejemplo, tienen una bobina así, y aquí está el campo magnético, entonces si delante de la bobina ustedes ponen una plaquita de fierro, ¿sí? Entonces, ¿qué piensan que va a pasar cuando uno le inyecte corriente a la bobina? A ver, Ah, le inyectan corriente, se convierte en un electroimán, ponen sobre su eje arriba una plaquita metálica como de hierro. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de este sencillo arreglo? ¿Qué pasa con la plaquita al sentir el campo magnético? va a ser a... mm, ¿Perdón? ¿Qué pasa cuando tienen ustedes un imán y le ponen enfrente un alambrito de hierro? va a ser atraída o no. Lo atrae, ¿no? Lo atrae porque es un imán, atrae a los materiales de hierro. Entonces, en cuanto ustedes inyecten corriente a la bobina va a atraer a esta plaquita. Y si esta plaquita en otro extremo tiene una plumilla, ¿sí? Y la plumilla dejando marcas sobre un trozo de papel que está rotando, que se está moviendo. Entonces, cada vez que ustedes inyecten corriente, a ver, esto baja, esto sube, porque aquí pusimos, vamos a ponerle un punto de apoyo. Esto baja como un sube y baja, baja, este sube, y entonces deja una marca sobre un papel que está corriendo, ¿sí?
Entonces ustedes van a tener el papel corriendo. Y cada vez que pongan corriente va a dejar un punto. Si mantienen mucho tiempo en la corriente, pues va a dejar una rayita. ¿Sí? Una rayita. En fin, que van a tener el clásico patrón de señales propias de un telégrafo. ¿Sí? Es algo muy sencillo, ¿no? Aunque no hemos visto todavía campo magnético, vamos a simplemente a aceptar por de pronto que al meter corriente se convierte esto en un electroimán, que este electroimán manipula a esta palanquita, que la palanquita sube y deja unas marcas en papel, y entonces con eso tenemos ya el patrón de señales de un telégrafo. Bueno, ok, entonces uno puede adjudicarle un cierto código a este patrón de puntos y rayas, ¿sí? Y entonces sirve como medio de comunicación. Ahora, ¿en qué momento histórico ocurrió esta aplicación de la corriente? Vamos a ver. Antes del telégrafo, ¿cómo se comunicaba la gente? ¿Cuál era la fórmula tradicional, convencional de comunicación entre las gentes? Con cartas. Con cartas, exactamente. Entonces había carretas, caballos, carteros que recorrían grandes distancias para llevar las cartas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta comunicación era extraordinariamente, bueno, lenta. Bueno, en su tiempo la gente la consideraba una velocidad de transferencia de información pues normal, ¿no? Pero a alguien se le ocurre este medio de comunicación y entonces pasa lo siguiente. Donde antes había, vamos a dibujar una carreta, ¿sí? Ahí va una carreta. Y aquí pues a ver si me sale el caballito.